Buenos días, estamos en la sede de Manos Unidas, donde estamos a puntito de arrancar la nueva campaña contra el hambre de la ONG de la Iglesia española. El efecto ser humano se llama la campaña de este año. Y tenemos aquí a un ser humano que viene a presentarnos la campaña, es Donald Hernández Palma. Donald, buenos días, bienvenido a España. Gracias, buenos días. Donald es un abogado hondureño, defensor de derechos humanos y que trabaja, es el director del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario. Cuéntanos un poco, ¿qué es el CEPRODEC? CEPRODEC es una ONG en Honduras Ajá. Que ya acabamos de cumplir 30 años de estar llevando, procurando el desarrollo en nuestro país. El gran objetivo de CEPRODEC es vigilar el cumplimiento del derecho a la alimentación en pueblos campesinos e indígenas en nuestro país. Una labor fuerte en virtud de que cada día hay más derroteros. Estamos con una población que más del 60% está en la pobreza, más del 40% en extrema pobreza, y de por sí ubicados también en una zona que geográficamente nos beneficia en virtud de que estamos bañados por dos océanos, que es un gran privilegio, pero también en la ruta de los huracanes, en esa ruta afectada por las acciones que lejos de nuestras tierras se desarrollan. Es así pues que entonces los efectos del clima se ven fuertemente. El efecto del ser humano, pero los malos efectos de cómo el ser humano utiliza los bienes naturales para... Los bienes que Dios nos ha dado en custodia, ¿no? Eso es. ¿Verdad? Y en esa medida, pues entonces es importante decir, pues que estamos en la ruta de los huracanes. Cada año nuestro pueblo está alerta de lo que pueda suceder con la temporada de huracanes. En el reciente pasado, hace 2 años, huracanes como ETA y OTA nos dejaron un desastre total, que sumado a las condiciones que ya te dije de pobreza y pobreza extrema, no hay forma de enfrentar de buena manera toda esta crisis. Y se suma a esto otros elementos como son la bondad y el privilegio que Dios nos dio también de estar en una tierra rica en recursos, agua, bosque, zonas mineras. Que eso es bueno, pero tiene el otro efecto ser humano malo. Ahí voy, La y explotación minera. es el tema de la explotación, es como nuestros gobernantes han encontrado en la oferta de los recursos naturales recursos para unos y bienes para otros, porque el tema recursos también ahora lo estamos analizando de otra manera, Claro. ¿no? Entonces hoy los pueblos indígenas y campesinos hablan más de los bienes comunes, ¿verdad? En ese sentido, y sí hemos entrado en los últimos años en esa dinámica en donde nuestros gobernantes optaron por ofrecer los bienes naturales al mejor postor, bajo una campaña de Honduras is Open for Business, en donde se empezó a ofertar el bosque, la tierra misma, el agua misma para... Y entiendo que sin garantías de cuidado del medio ambiente. Cuando Honduras es uno, con Costa Rica son dos de los grandes países de vegetación, de fauna. Ricos en vegetación. Muy ricos en Honduras toda Centroamérica. tenemos el segundo pulmón, la selva más fuerte del área latinoamericana después de el Amazonas. Tenemos la biosfera del río Plátano, que está siendo atacada también con la extracción de madera. Entonces, CEPRODEC tiene el gran objetivo de poner un plato de comida en la mesa de las familias más desposeídas. Y para poner ese plato de comida en la mesa ocurren varias cosas. Primero es que hay que producir el alimento, y para producir el alimento ocupamos, digo yo, 3 cosas elementales: tierra, agua y semilla. Hablando de la tierra se empezó a entregar a transnacionales con concesiones de miles de hectáreas, ya sea para la explotación de minerales, como ya lo dijimos, o ya sea para la producción de proyectos monocultivistas como palma africana, caña de azúcar o maíz transgénico. Estos últimos 3 que tienen como denominador común la producción de biocombustibles. Y aquellas tierras que eran de valle altamente productivas, que generaban alimentos para la población, por lo menos del país, hoy empezaron a producir alimento para motores, digo yo, para generar
petróleo, la alternativa del petróleo. Y entonces la idea de tener el plato de comida se nos fue alejando un poco más. Y entonces hay que levantar la vista y mirar hacia la montaña, que es donde se producen nuestras fuentes de agua. Y ahí empezamos a ver que también el gobierno empezó a concesionar los ríos a las empresas hidroeléctricas ¿Eso puede principalmente. hacerse? ¿Puede hacerse? Sí, la ley de, bueno, es que aquí hay otro tema que sí quiero abordar. En Ujú. los ODS y en las nuevas dinámicas de la producción de energía limpia, ¿verdad? Esa dinámica de transformar la matriz energética, Ujú. de volver, de dejar de producir energía con fósiles, hoy se opta por producir energía limpia, eólica hidroeléctrica o solar. Los tres elementos los tenemos en Honduras y lo aplaudimos. El problema es la forma que se hace. Se sigue atacando las poblaciones que tienen estos recursos, Ujú. ¿verdad? El río se le quita al pueblo indígena que está cubierto por el convenio 169 de la OIT, que Honduras ha ratificado el convenio y no se reglamenta el convenio en Honduras y entonces las empresas nacionales productoras de energía van y atacan a las poblaciones, los desapoderan de sus recursos, y el que se opone y el que denuncia, entonces es perseguido, es criminalizado y en algunos casos que los tenemos, muchos hasta asesinados. Es el caso de Berta Cáceres, Ujú. Es verdad. nuestra líder indígena insigne. No Eh, olvidamos tenemos su recuerdo presente después de más de 5 años. ¿Hace cuánto que murió? sí, 16, el 16, el 2016, 16. Ya ¿verdad? va para 8 años. Sí, y sigue siendo ese ejemplo de lucha. Bueno, entonces, como te decía, Me hablabas de los tres. se prodeca entonces en esa línea, pero también Ajá. entonces nos enfrentamos al tema de, yo decía, agua, tierra y semilla. El tema de la semilla es que hemos venido también luchando con esa entrega de nuestros gobiernos a las empresas transnacionales, por ejemplo, la privatización de la semilla con la famosa ley Monsanto, Ujú. que es la ley de obtentores vegetales que con el ánimo de proteger los avances genéticos en la protección de la semilla, se criminaliza al indígena y al campesino que por siglos han custodiado De manera las semillas tradicional. en el mundo Ujú. y hoy se les dice que no tienen derecho a cultivarlas porque un ingeniero No siguen los X estándares. clonó Claro. una semilla y hoy el lote que hoy es nuestro indígena siembra, la abeja que poliniza ambas plantas puede transformar la genética de unas y de otras. ¿Cómo se le explica a un gobernante que está viendo fuente de supuesta riqueza en, en esas concesiones, en esa venta de terrenos, en esa apropiación, que está esquilmando su propio territorio y que no hay una política a largo plazo que haga sustentable esa forma de entender, de entender la política y el poder y el cuidado de las personas que vienen? Sí, yo creo que el tema está que cómo llegan estos gobernantes a ser gobernantes. Ujú. Llegan patrocinados por las multinacionales. Son los que ponen todo el dinero para sus campañas políticas. Ujú. Y en esa medida entonces hay una de gran demagogia para hacerse del poder y desde ese espacio provocar eh, políticas que van en contra del pueblo. Y es importante mencionar esto en el sentido de que hoy también es un negocio la migración de las poblaciones, porque entonces esa población que hoy está pendiente de los huracanes o de los terremotos o de las Ujú. sequías, también tiene que estar pendiente de la empresa que va a atacarles para que se desmovilicen. Pero ese mismo ciudadano que entonces se ve obligado a migrar por asuntos climáticos o por persecución en virtud de su acción de defensa del medio ambiente, el día de mañana que ya llega a otra nación, a Estados Unidos o a España, empieza a mandar remesas y entonces ese gobernante está contento porque él Ujú. está contribuyendo Porque el a gobernante su país. controla ese dinero que Es verdad, llega. es correcto. Ujú. Entonces hay un doble discurso en ese tema y es ahí entonces donde PRODEC, siguiendo el principio de procurar el derecho a la alimentación, entonces eh, tenemos un grupo de abogados que están vigilando la ley, eh, presentando recursos de inconstitucionalidad, porque la mayoría Ujú. de estas leyes violentan los principios constitucionales y derechos humanos, y en esa medida también damos acompañamiento a los indígenas y campesinos en el territorio para que denuncien, porque también coincide que trabajamos con gente de iglesia y que al amparo de la encíclica
Laudato Si, la Casa Común. Entonces, desde ese espacio se realizan las acciones de denuncia profética sobre la conservación de los bienes comunes. En un país donde ya se tomó la decisión de que el río, de que la montaña o de que el valle ya fue entregado, entonces se entran en los procesos de persecución y entonces les acompañamos también en esa medida a estos líderes que son perseguidos y que muchas veces hay que ayudarles a salir del país para salvar su vida, ¿no? Es ahí donde entra Manos Unidas Sí, también. lo que te iba a preguntar, ¿cuál es Sí, la nosotros colaboración con trabajamos Manos Unidas? desarrollando fincas agroecológicas. Ajá. Eso nos lleva al principio de ayudar a mantener la montaña que produce el agua, a canalizar el agua por tuberías con sistemas de riego, principalmente por goteo, que nos permiten llevar a la familia el agua para la producción de su huerto familiar, en donde procuramos la siembra de cultivos básicos que permiten la autosostenibilidad de cada familia. Luego, ahí también trabajamos con cerdos y con gallinas con aves ponedoras, lo que permite asegurar una dieta equilibrada, ¿verdad? En esa medida hoy tenemos más de 130 fincas integrales desarrolladas y autosostenibles, con ese gran apoyo que de lo que la sociedad española da y que hacemos llegar hasta las familias más desposeídas allá en nuestro territorio. ¿De cuántas personas, de familias, comunidades estamos hablando? Más o menos el apoyo directo con que trabajamos, estamos hablando de 130 familias con un promedio de 8 personas por familia, ¿verdad? Procuramos en su mayoría trabajar con hogares donde son dirigidos por madres solteras, ¿verdad? Porque producto también de esos procesos migratorios migra primero el hombre y las familias quedan solas. Y no necesariamente de 10 que migran, los 10 llegan a su destino. Muchos mueren en el camino o se quedan por ahí. Entonces es un tema difícil porque muchos hogares quedan abandonados a las manos de las mujeres que se convierten ya en las garantes de la seguridad de toda la familia. Y es entonces ahí donde llegamos con los proyectos como el que nos favorece Manos Unidas y estamos desarrollando iniciativas importantes. Por ejemplo, enseñamos a las familias a producir alimentos orgánicos, a no depender de los fungicidas, insecticidas, herbicidas, e implementamos nuevas formas de producción que van de acorde con el cuidado de la casa común, que van también de acorde con la enseñanza y el fortalecimiento para que las comunidades, los líderes exijan del Estado las responsabilidades que el Estado El tiene. mantenimiento de las Porque tradiciones somos también. conscientes que con lo poco que hacemos no es suficiente, pero sí el Estado en su rol de garantista de los derechos de las comunidades y los individuos, pues tiene mucho que hacer en virtud de las, de los aportes que desarrollamos en los territorios y que ya tenemos metodologías y tenemos estadísticas de los costos que conlleva una producción agroecológica integral que sea respetuosa del medio ambiente. Donald, no nos queda mucho tiempo, pero estamos hablando de muchas familias, muchas personas que tienen que emigrar, pero a la vez Honduras es un lugar donde, de alguna manera, también de paso de mucha migración venezolana, colombiana, del sur, que va también buscando en México, en Estados Unidos, un medio. ¿Cómo se casan esas dos realidades? La sociedad que tiene que acoger población extranjera junto a una buena parte de la sociedad que tiene que emigrar. Ese es un fenómeno, yo diría, reciente, ¿verdad? O sea, reciente porque lo estamos viviendo en los últimos años, en donde, como tú bien lo dices, hoy nos toca también volvernos hacia los migrantes que vienen del sur, como tú lo dices, Nicaragua, Nicaragua, claro, evidentemente. Sí, mucho venezolano, sí. y que también ha convertido a nuestro país no solo en un lugar de paso, sino que se establecen mucho tiempo también estos migrantes. El accionar que sociedades como la guatemalteca y la mexicana
han jugado con nuestros conciudadanos en el camino, hoy nos toca jugarlo a nosotros también, entendiendo al migrante como el hermano también que está de paso, ¿verdad? Porque también es importante ver el tema de los migrantes climáticos, llamo yo, y entendemos de que nadie migra porque quiere, ¿verdad? Hay diferentes factores que son los que llevan. Se habla mucho de que la migración ocurre por inseguridad o por temas de desempleo, pero ya he mencionado también que son otros factores los que también obligan a que las familias se puedan, tomen la decisión de moverse. Eh, el saber que cada año tienes que estar reconstruyendo permanentemente lo que haces, lo que se hace porque el huracán o porque la sequía te deja sin nada y no hay una política estatal que permita acompañar a las familias en esto. Ya dijimos la persecución permanente que se tiene por la denuncia. Honduras es considerado, según Global Witness, como el país más peligroso para quienes defienden la tierra y los territorios per cápitamente, ¿verdad? O sea, estamos por detrás de Brasil y Colombia, pero con poblaciones enormes. Y hoy es súper peligroso el activismo de defensa de la tierra, de la casa común en nuestros territorios. Y aún así no nos cansamos. Bueno, es que ese es el tema del gran mandato que está en las escrituras también, ¿verdad? Somos administradores del reino y en esa medida a unos nos toca más que otros. Solo quiero decir en este momento de que Honduras, por estar ubicada en el lugar geográfico donde estamos, los efectos del cambio climático que nos atacan cada año y que son producto de la mala forma en que los ciudadanos del mundo hemos tratado esta casa común, nosotros en Honduras solo somos responsables del 0,03% de la huella de carbono, pero nos toca recibir todos los embates que la naturaleza trae consigo por la afectación. Y hoy también en esta campaña el llamado es más de fe, es decir, no venimos a cuestionar que la mala forma en que hemos tratado la casa común, pero también creemos que el ser humano tiene capacidades y que la gran capacidad que tenemos también, tanto de resiliencia, pero también de reconstruir. Y creo que el llamado también es que nos sensibilicemos y que entendamos que cada vez que compramos un celular, un aparato celular solo porque hay que cambiarlo, hay una gran cantidad de comunidades que están siendo bombardeadas con altas cargas de dinamita para sacar esos minerales de lo que son parte de los equipos que tenemos. Igual el vehículo, muchas cosas en diferentes latitudes. Yo creo que la concienciación tiene que llegar a todo nivel. Somos una generación que estamos preocupados y tratando de dejar un legado a los que vienen, pero también tenemos que llegar a los jóvenes en su momento para que haya mayor conciencia. Ya no hay mañana. La humanidad tiene que despertar, como lo dijo Berta Cáceres en su momento. Ya no hay mañana, pero hay un hoy y somos responsables de ese hoy. Donald, muchísimas gracias y muchísima suerte. Y sea feliz el rato que estés por aquí por España. Muchas gracias.